grabar esto acá de nuevo. Perfecto. Bien, entonces, en ese momento ya hemos visto varias cosas que son muy importantes dentro del lenguaje de JavaScript. Hemos visto, número uno, cómo colocar mensajes de alerta. Número dos, cómo escribir en el documento HTML. Número tres, cómo colocar mensajes o hacer seguimiento de nuestro código en la ventana de consola. Y la número 4, ¿cierto? Que tiene que ver con las variables. Regálame un segundito. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Resulta que las nuevas implementaciones y los nuevos esquemas que trae JavaScript incorpora el modo estricto. Este modo estricto nos obliga a que todo lo que nosotros codifiquemos en JavaScript tenga su definición de variables. Es decir, que tengamos siempre la palabra reservada var al momento de definir las variables. Si notamos por acá, en este primer ejemplo, si en el modo estricto tengo la variable, no tengo el var, y fíjense que a JavaScript le da igual y me va a imprimir, pues por acá no se alcanza a ver, me va a imprimir el dato, este mismo. Pero ¿qué pasa si yo le activo el modo estricto? Si yo activo el modo estricto y no declaro la variable, me va a decir, me va a dar un error acá. Dice que la variable no se encuentra definida. Vamos a ver si alcanza a leer algo. No creo. Entonces me dice que la variable no se encuentra definida. Al momento de hacer la corrección, declaro la variable país, le asigno el valor y ahí sí ya pues tengo de nuevo la impresión. Entonces, ese modo estricto funciona de esa forma. Es muy bueno aplicarlo dentro de nuestros códigos y librerías. JavaScript nos va a servir, así usemos Angular, nosotros podemos definir funciones especiales en JavaScript, si de pronto no las queremos hacer en TypeScript, que es, digamos, la nueva versión, el nuevo estándar de JavaScript, es EMAScript, ¿cierto? Y es ya implementando el TypeScript. Igual lo vamos a ver también. Tenemos dos elementos bastante interesantes a la hora de trabajar dentro de Java. Nosotros tenemos la declaración de variables usando la palabra reservada var
y tenemos la declaración de variables usando la palabra reservada let. Vamos a hacer un análisis de var. Var edad 20, console edad. Si es true, o sea, obligando a que siempre entre. Esto se hace como para crear un bloque de prueba. Fíjense que no hay ninguna condición. Acá siempre va a entrar. La condición siempre va a ser verdadero. Var igual a 12, imprime consola y vuelve a imprimir consola. Si notamos aquí en la impresión, tenemos 20, 12 y 12. Vamos a ver ahora con LED y al final vamos a concluir por qué pasa esto. LED programa Angular, imprimo en consola. Luego vuelve otra vez la condición y le digo LED programa Pascal, imprimo, programa y luego en último imprimo, programa. Si notamos la impresión, aparece Angular, Pascal, Angular. ¿Por qué sucede esto entre ambas funciones? Resulta que var es una palabra reservada que indica que esta variable tiene un ámbito global. Es decir, var sigue siendo, perdón, edad sigue siendo la misma variable en el cuerpo principal, en el bloque del if y al final. Por eso es que si yo pongo 20, imprimo la edad, me da 20, pero si yo modifico acá la edad, me la va a aceptar y al final, pues se va a conservar el último valor, ¿cierto? O la última modificación que le he hecho a la variable. Por eso sucede que me imprimen 20, 12 y 12. Ahora, ¿qué sucede con el LED? El LED es una palabra reservada que me sirve para declarar variables de ámbito local. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra LED va a ser local para el programa principal. Console va a imprimir Angular. Acá estoy definiendo otra variable LED con LED llamado programa. Resulta que este LED está dentro de un bloque if. Al estar dentro de un bloque if, esta variable programa, JavaScript la va a considerar como otra variable que va a tener como ámbito la estructura del if. Por eso es que se imprime Angular y Pascal. Y por último imprimo programa. Pero programa me imprime Angular. ¿Por qué? Porque se sigue conservando el valor original de la variable local dentro de la clase. Es por eso. No sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabo de comentar. Tenemos las constantes. Las constantes, al igual que las variables, me van a representar a mí un valor, pero una constante es una variable que no va a cambiar durante la ejecución de mi programa. Por ejemplo, aquí definí una constante llamada salario. El salario va a ser constante para todos mis trabajadores. Acá estoy definiendo una variable llamada horas trabajadas. Le estoy diciendo 12. Y notemos que acá en la consola estoy imprimiendo el total a pagar, coma, el valor base del salario por el total de horas. Y al final estoy logrando la impresión. Aquí, si podemos notar, sale esto en color moradito. Ese color moradito básicamente es porque la consola me identifica que este valor es un numérico.
y esto es una cadena. Es eso, simplemente eso me representan los colores. Constantes se definen con la palabra reservada const y let me permite definir las variables de manera local. Constantes no se pueden modificar durante la ejecución del programa. Let se puede modificar dentro de la ejecución del programa. Aquí pues vamos a encontrar algunos operadores que son muy útiles en JavaScript y en cualquier otro lenguaje, que son los operadores de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el igual me permite asignar un valor a una variable. Asignación de adición significa que a esta variable le voy a sumar lo que contiene esta variable. Acá tenemos una columna que dice significado. El significado es que X es igual a lo que vale X más Y. Es decir, si X vale 10 y Y vale 5, entonces aquí el resultado de X ya no sería 10 sino 15. Y así sucesivamente para todas. Cada una de estas tiene sus funciones. Esta tablita fue obtenida básicamente de la página oficial de desarrolladores de Mozilla. Allá van a encontrar una información también muy buena de referencia del lenguaje. Los invito a consultarla. Está en inglés y está en español, entonces pueden consultarla. Tenemos algunos operadores de comparación, el de igualdad, el de diferente, estrictamente igual, es el triple igual, ¿sí? Triplemente igual. El diferente o el desigual estricto es el simbolito de denominación con el igual igual y el mayor que. Y acá tenemos el mayor igual, el menor y el menor igual. Entonces, pues cada uno de estos tiene su propio significado y fíjense que hay una descripción bastante significativa que nos va a dar una orientación acerca de lo que hace cada cual. Igual devuelve verdaderos si los operadores son iguales. Devuelve verdaderos si los operandos no son iguales. Y así sucesivamente. No me voy a detallar, no me voy a detener en este tipo de cuadros, porque se los dejo como consulta y como estudio personal. Operadores aritméticos, porcentaje que le colocan como nombre de residuo. Nosotros lo hemos llamado algunas veces como el módulo o el resto de la división. El incremento es el más, el decremento es el menos. La negación, un área, es un menos. El positivo unario es un más. El operador de exponencia es asterisco, asterisco. Es decir, que si yo voy a elevar un número a una determinada exponente, pues utilizo el asterisco doble. Por ejemplo, 2 asterisco asterisco 3 me va a dar 8. Es como si yo escribiera 2 elevado a la 3. Operadores lógicos que los conocemos. Los operadores lógicos en programación son el AND, el OR y el NOT. Cada uno de ellos tiene su función muy particular. El AND
Es un operador que me va a devolver un valor verdadero siempre y cuando las dos condiciones sean verdaderas o la condición sea verdadera. Si una de las expresiones es falsa, pues automáticamente me va a devolver el falso. El OR va a tener, digamos, casi la misma funcionalidad, pero ese OR siempre es verdadero siempre y cuando una de las condiciones sea verdadera, alguna de las expresiones. El NOT es una negación, devuelve falso si se une operando se puede convertir a true. De lo contrario, devuelve true. Aquí tenemos pues unos ejemplos. Var A5 igual a cat y dog. Aquí me va a devolver dog, ¿cierto? Acá me va a devolver falso, porque eso es verdadero y verdadero. Son caracteres. De pronto el aquí está subiendo la cantidad de caracteres que tiene, 3. El operando O. Los invito a que lo analicen. Dentro de JavaScript existe un operador condicional que es el ternario. Este es un condicional bastante interesante y muy flexible a la hora de programar. Me va a ayudar a que nosotros no tengamos que estar definiendo condicionales. Acá, como podemos ver, la sintaxis es la condición, el símbolo de pregunta, valor 1 y valor 2. Por ejemplo, edad es mayor o igual que 18. Si es verdadero, me va a imprimir adulto. O sea, estado va a valer adulto. Pero si es falso, me va a imprimir menor de edad, menor. Entonces, es importante tener en cuenta. La presencia de los operadores matemáticos. De igual manera, ustedes están viendo su asignatura de matemáticas, entonces es muy importante que las tengan en cuenta. ¿Qué va primero? Si los paréntesis, con las llaves, etcétera. Eso es muy importante a la hora de construir las fórmulas dentro de nuestros programas. Tenemos también algo que se llama las estructuras de control. Básicamente, una estructura de control en la programación son aquellas que nos van a ayudar a controlar el flujo del programa. Es decir, nos van a permitir escoger hacia dónde quiero ir con el programa. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio estamos declarando la edad que es igual a 18. Pero ¿qué pasa si esa edad se cumple? Entonces me imprime en consola, puede ejercer, bueno, me faltó la E, el derecho al voto. También nos podemos encontrar con condicionales compuestos. Compuestos porque determinamos que necesitamos evaluar un caso contrario porque si no nuestro programa quedaría pues, totalmente ahí sin brazo. Entonces fijémonos que aquí determinamos si ese elemento, si ese elemento o esa edad cumple con la condición. Si no se cumple con la condición, pues le digo que no puede ejercer el derecho al voto. Pues dentro de esos operadores, dentro de esos tipos de estructura, también contamos con el uso de los operadores de comparación o relacionales, ¿no?
que eso pues son muy típicos en la programación, son muy típicos en la programación. Importante que tengan en cuenta ustedes siempre y nunca se les olvide que cuando tenemos estructuras de control, siempre la condición van entre paréntesis. Siempre la estructura abre y cierre entre llaves. El else siempre va a abrir entre llaves. ¿Sí? Importantísimo que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de condicional. Otro tipo de condicional. Es el condicional anidado. Condicional anidado, ¿por qué? Tenemos nuestra condición principal. Dice, si la edad es mayor a 18 y el género es diferente de femenino, entonces puede practicar deportes arriesgados. Pero, ¿qué pasa si es mayor a 18? Bueno, acá implementé el O para que ustedes lo vieran. O el género es femenino, entonces le botamos un mensaje. Debes considerar tu decisión de practicar deportes arriesgados. ¿Sí? En caso de. Fíjense que el else va a depender de una condición. Esos son los condicionales anidados. Y si no se cumple ninguna, pues va a haber un caso contrario por defecto. O sea, si no es mayor de edad en ninguno de los casos y no es género femenino, entonces eres muy joven para practicar deportes peligrosos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos representar cada una de esas estructuras. Tenemos por acá también, tenemos por acá también el switch, ¿cierto? Ese switch. Ese switch es otra estructura de control utilizada en programación. A diferencia del if, que nos permite comparar múltiples expresiones, utilizar operadores lógicos de comparación, etcétera, el switch no. El switch básicamente me va a permitir utilizar una variable y nos va a permitir evaluar el contenido de esa variable. Por ejemplo, en este pequeño fragmento de código, estoy evaluando si la persona se encuentra en una categoría para poder pagar el copago de una cita médica. Entonces, sé que por defecto voy a tener 5 categorías. Y si no está dentro de ninguna de esas categorías, va a suceder algo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el switch, dentro de la condición, evaluamos la variable. Fíjense que no se coloca ningún símbolo de comparación. Nada, no es permitido. Solamente va el nombre de la variable que quiero analizar. En este caso, categoría. En caso que sea 1, 2, 3, 4 o 5. ¿De qué depende la cantidad de casos? Depende de los posibles valores que puede asumir la variable a evaluar. En este caso son 5 casos porque la variable puede tomar valores de 1 a 5. Noten ustedes que hay un caso por defecto. Ese caso por defecto se ejecuta siempre y cuando los casos anteriores no se cumplan. Entonces debes pagar 10,000 pesos por la cita médica. Entonces, de esta manera nosotros hemos logrado ya poder utilizar este señor switch, que es muy útil, pues obviamente en ciertas circunstancias. Porque si yo tengo que hacer comparaciones complejas, como las que vimos acá,
Entonces, esto no lo vamos a poder hacer dentro de un switch. Tenemos que hacerlo sí o sí en un... Que yo puedo tener un switch dentro de un if, sí, claro, se puede hacer. Bueno, entonces chicos, con esto pues hicimos como ese introductorio y vimos algunas cosas que son muy importantes dentro del JavaScript. Eh, les queda a ustedes pues trabajar de manera independiente cada uno de estos casos, hacer las respectivas pruebas y hacer preguntas. Entonces sí es muy importante que toquen el tema de JavaScript porque, porque es, lo vamos a necesitar al momento de usar TypeScript. Entonces, pues si quieren, ahí en uno de esos archivos codifiquen este ejercicio, por ejemplo, que es como el más larguito de todos. Codifiquen este código de categorías. Pueden hacerlo dentro, por eso digo, dentro de uno de los archivos que ya tienen para que no tengan que volver a construir. Háganle ahí 10 minutos, 15 minutos y si tienen alguna duda, con mucho gusto.
Bueno, ¿cómo les fue ahí con ese switch? Tienes que vincular el script al HTML y actualizar el HTML. Y él de una vez se ejecuta en la consola. Para poder activar la consola, tienes que oprimir F12 y cuando se te despliegue el, el editor de desarrollo, en la parte superior hay unas pestañas, hay una que dice consola o console. Ahí debería estar el resultado de la impresión. Bueno, bien chicos, entonces, pues con esto damos por sentado este primer contacto con JavaScript, pues falta muchísimo todavía, simplemente vimos las nociones básicas, vimos algunas estructuras básicas del lenguaje. La idea es poder llegar al máximo nivel que podamos en JavaScript, pues obviamente si el tiempo nos da, porque solamente para JavaScript necesitaríamos tener por lo menos 6 meses para trabajar. Entonces necesitamos por lo menos conocerlo, conocer las principales partes del lenguaje y ahí ustedes ya pueden ir evolucionando poco a poco en la estructura y en cuanto al lenguaje. Entonces, les queda como recordar y revisar todos estos elementos. Voy a